Vamos a seguir con el tema de soteriología. Vamos a la tercera parte a tratar en esta tarde. Yo sé que Dios nos va a bendecir con este tema y hay que tener bien segura nuestra salvación, bien entendido lo que es Cristo en nuestra vida, y sé que Él va a hacer la obra en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Muy bien, en el cristianismo protestante o evangélico, la salvación es alcanzada solo por la fe en Cristo. Esto hay que entenderlo. En el cristianismo protestante, que somos nosotros, evangélicos, la salvación es alcanzada solo por la fe en Cristo nuestro Señor. Ahora, cabe mencionar que debe de existir metanoia, esto es arrepentimiento. Esta es la palabra que se traduce al español como arrepentimiento, metanoia, cambio de mente y cambio de dirección. No solamente es decir, yo creo en Cristo y ya soy salvo, yo creo en Él y ya estoy en el reino de los cielos. No, yo creo en Él y está pasando dentro de mí metanoia. Estoy en arrepentimiento y Dios empieza a transformar mi vida, cambia mi mente, la dirección de mi caminar, de mis decisiones, de mi vocabulario. Es una metanoia, una transformación que Dios hace con nosotros. Ahora, habrá una persona que llega a creer en Cristo, pero no tiene metanoia, porque incluso los demonios creen en Cristo, creen en Dios, tiemblan, les da miedo, pero no se arrepienten, no están en arrepentimiento y hacen maldades. Entonces hay personas que pueden llegar a creer en el Hijo de Dios, pero no hay metanoia, no hay arrepentimiento y la salvación pues no les pertenece. La salvación no está en su vida. Es muy importante creer solamente en Cristo, fe en Cristo, pero también metanoia, arrepentimiento. Ahora, mientras que en otras religiones, fuera de la iglesia cristiana evangélica, en otras religiones es necesario el cumplimiento de rituales, sacramentos y buenas obras para acceder al paraíso o al mundo espiritual. ¿Sí? En otras religiones tienes que hacer rituales, sacramentos, actos de fe, buenas obras para acceder al paraíso o al mundo espiritual. Este pensamiento declara la capacidad humana para ser buenos por sí mismos y alcanzar espiritualidad. ¿Sí? Este pensamiento levanta la humanidad, el humanismo, que nos da, según estas religiones, la capacidad de ser buenos por nosotros mismos y alcanzar la espiritualidad. Pero nosotros sabemos que sin Cristo no somos nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin Cristo no lo podemos, no lo logramos. Claro, ya que estamos sin Cristo, que es lo que vamos a ver en esta tarde, Él nos da la oportunidad de entender lo que no entendíamos y de hacer y lograr lo que no podíamos hacer por nuestras fuerzas. Así que tampoco se trata de, oye, yo creo todo en Cristo, Él va a hacer todo por mí, yo no me necesito esforzar, yo no necesito hacer nada. No, es Cristo en mi vida, esa esperanza bendita, Él transforma mi vida y ahora tengo la oportunidad de hacer obras, pero no al revés, no hago obras para alcanzar esa gracia divina. Las obras vienen después de que la gracia de Dios te alcanzó. Y eso es muy importante también para nosotros en la vida cristiana. Es imposible alcanzar la espiritualidad porque sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No entendemos y no podemos hacer la voluntad de Dios. No entendemos y no podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que venir a nuestra vida? La locura de la predicación. Un poquito loco. Deberíamos estar locos porque la Biblia dice que a Dios le plació ganar al mundo, salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Así que cuando predicamos el Evangelio, en este momento que estamos predicando la palabra de Dios, algo ocurre en nuestro interior. La gracia de Dios nos alcanza. Las buenas noticias llegan a nuestro espíritu y se empiezan a remover muchas cosas aquí adentro y empezamos a entender la voz de Dios. Apenas comienzas a entender cómo la gente dice, oye, Dios habla, Dios me mostró esto. Y alguna persona que no ha recibido la revelación de la palabra, la revelación del Espíritu Santo, pues dice, no hombre, estás loco, ¿cómo que Dios te habla si no lo puedes ver, no puedes escucharlo? No, es que tú no llegas a entender que esto es una convicción, es una profundidad de nuestro espíritu. Y por medio de la locura de la predicación, pues sí, estamos algo locos por Cristo, empieza a despertar esa intención de buscar a Dios. Somos iluminados por su verdad. Ahora, habrá algunos que van a decidir seguir a Cristo y habrá otros que no. Aún así, hayan sido iluminados, hay personas que no van a decidir seguir a Cristo. Me ha tocado ver gente que cae bajo el poder de Dios, llora, pasa al frente. Unos tienen una revelación. Una vez un muchacho me dijo, pastor, algo sorprendente, vi a Cristo
Y dije, wow, yo pues en toda mi vida cristiana nunca he visto a Cristo y este tremendo lo vio aquí. Lleva 3 veces que viene a la iglesia y ya lo vio, tuvo una visión de Cristo. Y luego, ¿qué pasó con él? No, pues ya está perdido en el mundo. Entonces, a veces viene la iluminación, viene la revelación. Allí se nos da la facultad si seguimos o no seguimos a Cristo. Y desafortunadamente hay algunas personas que recibiendo esa gracia tan grande, son iluminados, deciden no seguir a Cristo. Pero aquí vemos personas que sí vamos a seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí decidimos seguir a Cristo, hemos sido iluminados, no lo buscamos nosotros, Él nos encontró a nosotros, llegó el Evangelio a nuestra vida y una vez iluminados decidimos seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Amén. Todo nuestro corazón. Romanos 3, 23 al 25, en Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Romanos 3, 23 al 25. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, ¿mediante qué? Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por eso la gente no entiende, oye, ¿por qué los cristianos, que la cruz, el Via Crucis, la Semana Santa, y están obsesionados con eso? Porque es el medio de la redención, solamente a través de Cristo, lo que Él efectuó en la cruz de Calvario. Versículo 25, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Tenemos fe en ese sacrificio, en su sangre que nos limpia de todo pecado. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Estos pasajes son fundamentales en la doctrina de la salvación, en soteriología, que es lo que estamos nosotros aquí aprendiendo. El Evangelio, mis hermanos, confronta nuestro andar. El Evangelio para algunos no es muy agradable porque muestra nuestras malas obras, nos lleva a arrepentirnos. El Evangelio confronta nuestro andar. Y cuando es predicado el Evangelio y te dicen que todos están privados de la gloria de Dios, que todos hemos pecado, ahí empieza a salir el orgullo. Ahí empieza a salir nuestras bondades. Y uno empieza a compararse. Y dice, no hombre, esa predicación o ese Evangelio para el vecino que golpea a la esposa, para aquel que está haciendo maldades, aquel que se droga, etc. Estamos viendo a los peores. No te gusta compararte con los mejorcitos que tú, porque ahí quedas mal. Pero con los peorcitos, no, él sí está privado de la gloria de Dios. No, todos estamos privados de la gloria de Dios. Aún así vengas de familia cristiana. Aún así vengas de cuna cristiana. Estás privado de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado y necesitamos ser justificados por su gracia. Eso es el Evangelio. Nos confronta y por eso a algunos no les gusta. Y hay personas que batallan porque dicen, pues yo soy buen padre, yo soy buen hijo, yo soy hijo de pastor, yo soy hijo de cristiano. No estoy muy consagrado, pero soy bueno. No leo tanto la Biblia, pero he perdido el versículo de la suerte que te aparece ahí en Facebook. El de la aplicación que te aparece, pues ese sí lo leo. Y hasta lo comparto. Y no me da vergüenza compartirlo. Compartes puros memes. Un versículo entre un montón de memes que compartes. Entonces, ninguno está justificado. Todos estamos privados. Y eso empieza a molestar. Y todavía va a una molestia mayor. Porque incluso las buenas obras de las cuales estamos orgullosos no nos son suficientes para alcanzar la gloria eterna. O sea, el Evangelio me muestra mis malas obras, lo malo que estoy haciendo, y por eso algunos dicen, no, yo ya no vuelvo a ir a la iglesia. Hay algunos que han dicho, ya no vuelvo aquí a Generación del Rey porque la palabra está duran las piedras. Entonces mejor me voy a otra iglesia donde no me confronten con mi pecado. Mejor me voy a otro lugar que me hablen pura victoria, pura bondad, pura bendición. Pero el Evangelio confronta mis malas obras, pero también las buenas obras en las cuales yo estoy descansando, en las cuales yo estoy orgulloso. Y ahí uno dice, oye, espérate. Lo malo te lo acepto porque eso pues lo tengo que cambiar. Pero ya que me quiten mis buenas obras, ese es mi orgullo. Si me quitan eso, entonces ¿qué soy? Nada, el Evangelio es dejarte en la nada para que dependas completamente en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso para algunos el Evangelio no es atractivo. Porque primero se mete con tus malas obras, los pecados, y después se va a tus trapos de inmundicia, tus obras justas y buenas. Dice, eso es un trapo de inmundicia para mí. Necesitas mi justificación. Necesitas la obra de Cristo, no tus buenas obras. Y Dios nos va ordenando, vamos mejorando, vamos de lo bueno a lo mejor, a lo excelente, después de lo excelente a lo eterno, porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Poderoso Dios. Así que el Evangelio pues sí nos va a confrontar, y en esta iglesia pues siempre vamos a predicar el Evangelio de Cristo. Nos guste o no nos guste, el Evangelio va a confrontar nuestras buenas y malas obras. Juan 16:8, el contexto de este capítulo 16, está hablando de la obra del Espíritu Santo, está hablando que Jesucristo se estaba despidiendo de sus discípulos y les decía, pues les conviene que yo me vaya. Va a venir uno de la misma categoría que yo, pero la diferencia es que Él no va a estar sujeto a un cuerpo. Él va a estar en todo lugar y estará en ustedes, en su corazón. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Entonces, este pasaje es muy importante para entender el Evangelio. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo nos va a convencer. En el original, la profundidad de convencerá al mundo significa nos pondrá en evidencia. Los pondrá en evidencia. El Espíritu Santo los va a poner en evidencia de lo que están haciendo mal y también de sus obras buenas que no les alcanza para llegar al reino de los cielos. Yo creo que se batalla de los dos lados. Una persona que se siente muy mal, hay gente que dice, no, yo si voy a la iglesia se cae la iglesia porque he hecho cosas muy malas y mis malas obras no creo que Dios me las perdone, y es más, no creo poder dejar estas cosas malas, y se empiezan a limitan el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo. Y está el otro lado también de las personas que dicen, pues yo soy bueno, yo soy una buena esposa, yo soy un buen padre de familia, yo no le hago daño a nadie, y eso también limita la fe y descansar en las obras justas de nuestro Señor. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber un predicador, tiene que mostrarse la palabra de Dios, pero tiene que venir el Consolador, tiene que venir el Espíritu Santo para que convenza a la persona de la necesidad de un Dios, la necesidad de un Salvador, que es Cristo. Pues cuando llega el Espíritu Santo te empieza a decir, si eres buen padre, si eres trabajador, pero mira, tienes estos pensamientos, has dicho estas mentiras, juzgas a estas personas, y empieza a brotar. Y te empieza a decir, no es suficiente, esa bondad que tú tienes no es suficiente para llegar al reino de los cielos. Así que, mis hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios es para todos. Un rico, alguien que tiene poco dinero, alguien que está enfermo, alguien que tiene completa salud, perfecta salud, es para todos. Todos necesitamos al Salvador, todos necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. ¿Piensas que se caiga la iglesia o piensas de que no es necesario? Hay gente que llega a la iglesia con mucha altivez, pensando, bueno, yo vengo nada más para cumplir las normas de la sociedad, sea la católica, sea la cristiana, voy a la misa, voy a la reunión, pero viene con una altivez. No, hay que llegar a la iglesia y decir, Señor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Aquí estoy yo, con lo malo, con lo bueno, pero sé que eso no me lleva al cielo, solamente tus obras, tu obra en mi vida, la obra de la cruz del Calvario, la transformación en mi vida, es lo que me lleva al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Lo creemos? Ahora, el Evangelio predicado con el poder del Espíritu Santo tiene que ir acompañado con el poder del Espíritu Santo, porque no convence el predicador. El predicador te puede hacer reír, te puede hacer llorar, puede ser de los predicadores gritones, que estás bien durmiéndote bien a gusto, ya te estás acomodando con el de al lado y te empieza a gritar. No es que si grita, que si no grita, quien te va a convencer es el Espíritu Santo. El Evangelio predicado con el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad de aceptar su gracia y salvación por medio de la fe. Y esto grábeselo. Cuando llega el Espíritu Santo y se está predicando el Evangelio, se nos da apenas la capacidad de recibir la gracia, de recibir la salvación por medio de la fe. Porque un muerto no escucha, un muerto no come, no camina, un muerto no se levanta. Pero cuando viene la palabra, la locura de la predicación, cuando llega el poder del Espíritu Santo, esos huesos secos se empiezan a levantar, empiezan a cobrar vida. Y entonces en nosotros está la decisión, porque hay libre albedrío, tenemos libre albedrío, si seguimos esa vida eterna, o aunque parece algo incongruente, algo que nadie haría, muchos lo hacen, deciden seguir muertos en vida. Hay personas que dicen como el joven rico, si nomás se volteó, se puso triste y se fue. Fue iluminado por Cristo. Cristo le dio el camino, le pidió que sacrificara el amor al dinero. No dijo nada, se volteó y se fue. Así hay mucha gente que reciben la revelación, reciben el mensaje
lloran, se quebrantan, pasan al frente, caen bajo el poder del Espíritu Santo, pero sin decir nada se van y se alejan de esa bondad y de esa misericordia. Pero yo sé que nosotros somos de los que sí seguimos a Cristo para salvación. No somos de los que retroceden para perdición. Vamos hacia el frente, en el nombre de Jesucristo. Efesios 2, del 8 al 10, mire estos pasajes. Efesios 2, del 8 al 10, capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios, nueva versión, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Y no por obras, ¿para qué? Para que nadie se jacte, para que nadie presuma. Nadie puede presumir. Nadie puede presumir de que yo estoy haciendo mucho por Dios, yo ya me gané el cielo, yo estoy ayudando a los pobres, yo estoy dando tanto dinero a la iglesia, yo predico, yo toco en la alabanza. No, nadie puede presumir. Luego dice el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, analicemos la palabra de Dios. Muchos se quedan hasta el versículo 9. Hasta ahí se quedan. Mire lo que dice la palabra. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, la gracia, la salvación. Y no por obras para que nadie se jacte. Hasta ahí se quedan. Y dicen, oye, qué padre, pues todo es por gracia. No debo de presumir nada. Pues no hago nada, no voy a la iglesia, no ofrendo, no sirvo, no colaboro, no gano almas. Pues no es por obras, pastor. Se ponen muy espirituales, con mucho conocimiento, muy maestros de la palabra. No, es que ya no hay que hacer nada. Mire, para no vernos presumidos, no es por obras. Sí, no es por obras alcanzar la gracia y alcanzar la salvación. Pero una vez que la gracia te ha alcanzado, una vez que el evangelio ha llegado por la predicación, la locura de la predicación, entonces Cristo te toma en sus manos, te hace una nueva criatura que sí puede entender y sí puede hacer su voluntad, y empiezas a hacer buenas obras, empiezas a hacer buenos frutos. Las obras van después de la salvación. El siguiente versículo dice, porque somos hechura de Dios, ya eres nueva criatura, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Ahora sí vas a hacer buenas obras. Ahora sí vas a hacer buenas obras. Antes no podías hacer buenas obras y no te ibas a ganar el cielo por buenas obras. Pero ya tienes el cielo, ya estás en Cristo, en lugares celestiales. Eres una nueva criatura y ahora sí has sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No es una sola vez, es una práctica de buenas obras que tenemos que llevar a cabo los hijos de Dios. Y nadie lo engañe y diga, no, es que no te pongan a servir en la iglesia porque no es por obras, para que nadie se gloríe. No, eso es una enseñanza tergiversada, torcida. Y que los que están usando de la palabra para su conveniencia o para engañar a la gente se la van a ver con Dios. Por no ver toda la enseñanza y todo el concepto completo. Hay todo un capítulo, y hay un previo capítulo, y hay un posterior capítulo que hay que entender de qué se trata ese versículo. Así que mis hermanos, ya en Cristo usted tiene la obligación de servirle. Lo primero que hay que asimilar es que la salvación es manifestada únicamente por la soberanía de Dios, soberanía y misericordia de Dios para con nosotros. ¿Qué soberanía? Es que solamente Él interviene. Él tiene la voluntad, no es nuestra voluntad. Es la soberanía de Dios, es la misericordia de Dios con nosotros. No hay obras humanas que nos puedan otorgar ese regalo. No hay obras humanas, no hay sacramentos, no hay que demos a los pobres, que demos diezmo. No hay nada que nos pueda dar ese regalo inmerecido. Eso es lo primero que hay que entender y que hay que asimilar. Pero después de tener esa base de gracia inmerecida, ya que entendemos esto, ya que tenemos esa base, nosotros debemos de responder con una vida rendida al Señor. Porque ahora sí tenemos la capacidad de entender y hacer la voluntad de Dios. Una vez que yo entiendo que esa gracia es inmerecida, esa gracia es por obra soberana de Dios, misericordia de Dios, y Él me tiene en sus manos, soy hechura de Dios, ahora sí, lo segundo es responderle. ¿Sabes qué, Señor? Antes no podía rendirme a ti. Antes no podía amarte, antes no podía combatir con el pecado, pero ahora sí lo puedo hacer.
Dice la Escritura en el libro de Hebreos que no hemos combatido contra la carne y el pecado como Cristo, que llegó hasta esas gotas de sudor como sangre, esa agonía, peleando, porque iba a sufrir. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, 3 veces, clamando. No hemos llegado a ese punto de resistir al pecado y de resistir a la carne en esa agonía. A veces a la primera ya te das por vencido. No, pues ni modo, hasta nos justificamos. Pues Dios sabe que soy polvo y al polvo volveré. Ahí voy. Ya fallé otra vez. Se me hizo fácil. Y rápido nos deslizamos y rápido me doy por vencido. Pelea la batalla de la fe. Lucha contra los deseos de la carne. Tienes la capacidad de obedecer a Dios. Si realmente has nacido de nuevo, tienes la capacidad de pelear contra el pecado y santificarte. La pregunta es, ¿qué tanto te estás esforzando? ¿Qué tanto estamos luchando? Cuando te llega la tentación, ¿qué haces? ¿Te haces el loco y caes? ¿O la enfrentas? Y sabes que no, este pensamiento no lo acepto. Este pensamiento, se me está viniendo un pensamiento inmoral, sexual, lo reprendo en el nombre de Jesús, o lo dejas crecer. Se anida y crece y se desarrolla y luego cae en pecado en tu cuerpo. Cuando viene el rencor, ¿qué haces? Ay, esa persona me cae súper mal. La detesto. O cuando viene ese pensamiento, la persona te cae mal, la bendigo. Bendigo a mis enemigos. Señor, dame paciencia, dame amor. ¿Qué es lo que viene? ¿Crece la maldad en ti o la frenas en el nombre de Jesús? Todo pensamiento tiene que estar cautivo a los pies de Cristo. Y si eres cristiano, de verdad, no cristiano, de verdad, puedes pelear, puedes santificarte delante del Señor. Versículo 10, ponlo en la pantalla otra vez de Efesios, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entiéndalo, la salvación no me exime de mi responsabilidad personal, al contrario, me compromete. Por ahí va a estar escuchando algunas doctrinas engañosas que dicen que salvo, siempre salvo. Dicen que ya una vez que has recibido a Cristo ya puedes hacer lo que tú quieras, pisotear la sangre de Cristo, pecar deliberadamente. La salvación no me exime de mi responsabilidad personal, al contrario, estoy comprometido. El Espíritu Santo que mora en mí me pide y me exige santidad. Y está conmigo para ayudarme. Cuando yo no puedo, tengo la unción para salir adelante en mi carácter, en mis faltas, en mi debilidad sexual. Él me ayuda, me da dominio propio. Es Dios quien lo hace. Así que mi hermano, vamos a ordenarnos. Vamos a descansar en el Señor. Vamos a confiar en Él, no en nuestras fuerzas. Hay 2 corrientes ahorita en las iglesias que nos están desviando. Iglesias libertinas, liberales, que te dicen que ya aceptaste a Cristo, es por gracia, no tienes que hacer nada. Es más, si el pastor te está pidiendo algo, él se está equivocando porque no es por obras, no debes de servir, hermano, ofrende, ya no tienes que diezmar ni ofrendar, ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Y bueno, si pues ahí te gusta la bebida, pues tómate una. Una no es ninguna, dicen por ahí. Y empiezas a fumar, a tomar. Entonces el libertino te dice, haz lo que quieras hacer en este mundo. Ahora, también otra igual, que afecta y destruye el evangelio, es la religiosidad, mi hermano. Hay un montón de iglesias que hoy están enseñando que las obras salvan y que Dios te quita y te pone la salvación. Oye, hoy no hiciste el devocional, ya Dios te quitó la salvación. Ya te vas a ir al infierno. Y luego, ya lo volviste a hacer, hoy te devuelve la salvación. Te la doy y te la quito, te la doy y te la quito. Tanto el libertino como el religioso afectan la gracia y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar bien centrados en la obra del Señor. Saber que es por gracia, es misericordia, pero una vez que yo recibo la revelación, hermano, tengo una gran responsabilidad. Por eso también la Biblia dice, más te valdría no haberme conocido. Tú que has decidido retirarte del camino, tú que no estás obedeciendo, más te valdría no haberme conocido. Ahora ya conoces y aún así te atreves a negar, te atreves a rebelarte en contra de esa gracia. Hoy tenemos esta gran oportunidad de pedirle fuerzas al Señor, de nunca abandonar el camino, de siempre permanecer en la fe, de siempre avanzar con temor y temblor. Y lo más bonito de esto, mi hermano, es que Él nos da la fuerza. Ya está ganado, la victoria ya está.
Nada más es que usted se presente. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Presentarse, permanecer en Cristo. Y la victoria está ganada. La salvación está asegurada en Él. Tito 3, del 3 al 8, Reina Valera. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tito 3, del 3 al 8. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, qué feo esto, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, ni tú te aguantas, ni la gente te aguanta. Aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Él se manifiesta a nosotros, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras, otra vez la Escritura nos dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí está el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo. Por eso a veces la gente no nos cree. ¿A poco ya muy cristiano, ya te tapas con la religión y tú eras esto y tú eras...? Es que tú no entiendes la regeneración, la renovación del Espíritu. Yo ya soy otra persona. Dios me está transformando, yo estoy en las manos de Dios. La gente de afuera nos critican, dicen que no, que es tapadera, dicen que aquí es tapadera de pecadores y que la gente se justifica de sus maldades y que puro hipócrita. No, es que ellos no entienden la regeneración, ellos no entienden la renovación de nuestro espíritu, la obra de Dios en nuestra vida, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Él derrama el Espíritu en nosotros abundantemente, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si has obedecido el Evangelio, si has recibido la obra de la cruz de Calvario, si permaneces en el Señor, hay una heredad para ti de la vida eterna. Versículo 8, mire lo que estamos hablando. Palabra fiel es esta. ¿Cuál palabra? La de la vida eterna, la de la salvación, la regeneración del Espíritu Santo, la renovación, lo que está hablando de la salvación. Estamos hablando de salvación. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? Siempre en cualquier parte de la Biblia usted va a ver gracia, misericordia, obra del Espíritu Santo, regeneración, transformación, y después inmediatamente, como en este versículo, obras. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? El buen árbol da buenos frutos. Si permanecemos en el Señor, dice San Juan, capítulo 15, de la vid verdadera, si permanecemos en Él, damos mucho fruto. Así que los que estamos procurando esta salvación tan grande, estamos dando obras. Estamos sirviendo, estamos en el reino de Dios, estamos limpiando la iglesia, estamos alabando al Señor. Hay gente que no le gusta esto, pero estamos diezmando. Y la gente dice, no diezmes, no lo des, ya eso es de la ley, eso, Dios no ve eso, Dios no ve. Sí lo ve. Fíjese cómo empieza el Evangelio con Cornelio, los primeros gentiles que recibieron el Evangelio. ¿Qué le dijo el Señor? Dios ha visto tu corazón, tus buenas obras y tus ofrendas. Dios lo ve en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que mi hermano, la salvación no se alcanza por obras, pero una vez que somos salvos, esa salvación se demuestra con el fruto, se demuestra con las obras. Y si permanecemos en Cristo, hay mucho fruto y hay muchas obras. Mire estas conclusiones en la pantalla. La salvación es obra soberana de Dios, solamente Él interviene. La fe viene del oír la palabra de Dios, por eso es bien importante que usted no falte a la iglesia, que haga su devocional, que escuche la palabra, porque allí aumenta su fe. Y por medio de la locura de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo obra en nuestro interior para darnos la facultad de recibir su gracia. Y una vez recibida su gracia, ahora sí, comenzamos a dar fruto.